Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Que la paz del Señor sea con ustedes, queridos hermanos. Estamos de nuevo, una vez más, aquí, haciendo un audio video después de tanto tiempo. Después de algún tiempo de no hacer audios y videos, porque, bueno, se han hecho otras cosas que no son precisamente audios ni videos, pero se ha trabajado en el Señor y para su obra. Entonces, pero hoy en día estamos haciendo otro video, otro audio, este, pues en pos de que llegue esta información, de que sea de bendición todo lo que se exponga, todo lo que se hable, eh, para quitar el engaño, las vendas de los ojos que el enemigo ha puesto. Este, entonces, bueno, esta es como la quinta vez que intento grabar el video. Todo ha salido muy bien y cuando no es una cosa es otra. Creo que todos los que hemos trabajado en esto, en exponer engaños, en exponer todas estas cuestiones, sabrán de qué les hablo, porque eh, todo empieza muy bien y está muy bien y de repente pasa algo, ¿no? Cuando no es un ruido, es una intervención, cuando no es algo, es una u otra cosa. Entonces, pero estamos, gracias a Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. este y pues bueno, pues les digo, estamos aquí otra vez con otro video. Y hoy quiero más bien hablarles acerca de la gnosis, de Samael, de la gnosis del siglo XX, porque recordemos que, que la gnosis siempre ha existido, desde tiempos inmemorables ha existido la gnosis, y en cada etapa de la historia ha resurgido, se ha adaptado. Por eso es su sello, su sincretismo, porque en cada parte, dependiendo de la geografía, su zona geográfica, cultural, temporal, pues es su sincretismo, es su forma, ¿no? Pero siempre ha existido como base, la base de que a través del conocimiento se llega a Dios, lo cual es totalmente erróneo, equivocado y mentiroso. ¿Sí? Es una mentira que viene desde hace mucho tiempo. Me atrevería a decir que desde el principio de la humanidad, un poco más para acá, ha existido el engaño, la mentira gnóstica. Entonces, pues, eh, hoy quiero hablarles sobre la secta gnóstica de Samael, y de la secta de la gnosis del siglo XX. Se le llama siglo XX porque sí la proclama el Samael Aun Weor. Como les digo, han existido varias o diferentes gnosis, pero la de ellos se llama gnosis del siglo XX o gnosis de Samael. Hago esta diferencia para dividirla de las diferentes gnosis, ¿no? Y de lo que habla precisamente la gnosis de Samael y cómo tiene una forma sectaria estos grupos gnósticos. Eh, bueno, iniciando principalmente, eh, que la gnosis de Samael es una secta. Es una secta que surgió allá por los años 50. Entonces, surgió porque este señor, Víctor Manuel Gómez, mejor llamado como Samael, se autoproclamó el avatar de Acuario. ¿Sí? Él solo se autoproclamó el enviado de Logos, el enviado de Dios en este caso. ¿Sí? Diciendo que él traía un nuevo mensaje, que era un avatar más eh, en este tiempo. ¿Sí? Entonces ya desde ahí como que no está bien la cosa. Entonces este señor se hace llamar Samael Aun Weor después de su nacimiento, es decir, de haber conocido a su mónada interna o a su verdadero ser, eh, que es realmente Samael Aun Weor y no Víctor. Entonces, después de esto, este señor pues crea lo que es el movimiento gnóstico. Crea otras muchas escuelas, ¿no? De ahí se derivan otras escuelas que también sus mismos miembros hicieron, este, por todo el mundo, ¿no? Pero eh, eh,
esta gnosis que trae Samael, recordemos que Samael fue un ocultista, siempre estuvo relacionado con los Rosacruces, con ocultistas, con la sociedad teosófica incluso. No se dice abiertamente con la masonería, pero se sabe que estuvo en la masonería y tomó muchas cosas de la masonería. Y se cree que también hasta su último día de muerte fue masón. Aunque él en todos sus libros, o en la mayoría de sus libros, arremetió contra la sociedad teosófica, Rosacruz, etcétera, él formó parte mucho tiempo de estas asociaciones y siguió teniendo contacto, no solamente dentro del poder oculto, sino también dentro del poder político, y del medio de la élite. Recordemos también que Samael fue muy amigo de Mario Moreno Cantinflas, el gran actor, que también era masón, por cierto. Entonces, este señor, pues más que traer una gnosis, un conocimiento verdadero, fue como lo es la gnosis, esencialmente un sincretismo de todas las religiones, de todas las creencias orientales, de todas las religiones, tanto abrámicas como de las religiones politeístas, del ocultismo, de la teosofía. Hace su sincretismo y pues trae esta nueva gnosis, ¿no? La cual jaló a mucha gente en su tiempo y hasta el día de hoy sigue jalando. Pero fue un boom en su tiempo, ya que la elocuencia, entre comillas, de cómo hablaba ese señor, porque tenía un poder en su oratoria, los conceptos que eran nuevos al vulgo, es decir, en ese tiempo siempre ha existido el ocultismo, y los martinistas, los masones, los rosacruces vienen desde hace mucho tiempo, pero recordemos que el conocimiento como tal, a per se, no estaba dado al vulgo. Entonces este señor, aunque ya había logias y había muchas personas que conocían el ocultismo, a diferencia del antiguo Egipto, ¿no? Que no se podía hablar de esto, ni en otras culturas, solo era heredado para los príncipes. Digamos que estaba todavía muy, 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 muy cerrado, y Samael viene al vulgo y abre y plasma así este conocimiento, y las masas pues obviamente se fueron hacia ese conocimiento que era nuevo y que todo el mundo buscaba poder, buscaba una salida espiritual dentro de la mística, del ocultismo. Entonces, este señor que fundó esta gnosis, la cual según ellos se basa en 4 principios o 4 elementos principales o áreas del conocimiento, la cual es religión, ciencia, arte y mística. Entonces, bajo estos 4 conceptos, los gnósticos tienden a desarrollar el conocimiento interior. Por eso ellos dicen que en cada nicho, en cada megalito, en cada cultura, y en sus esculturas, tanto en su arte, tanto en su ciencia, en su cosmovisión, tiene un sentido gnóstico, ¿no? Ya que es algo panteísta, ¿no? Ese concepto. ¿Por qué? Porque ellos dicen que en cada cosa se encuentra el universo, incluso en la naturaleza, y nosotros somos el universo mismo, según ellos. Entonces, en cada cosa, en cada hecho, en cada situación, en cada cosa estaría la gnosis, ¿no? Porque sería un microuniverso. Es decir, el panteísmo, como les digo, que todo es Dios, todos somos Dios y todos formamos parte de Dios, lo cual es totalmente erróneo, ¿sí? Porque solo hay un Dios verdadero. Hay muchos dioses con D minúscula, pero esos dioses son falsos dioses y se hacen llamar dioses y les han llamado dioses, pero realmente solo es un título pero ya peyorativo que se le da, porque realmente Dios solo hay uno. Entonces, bueno, también como buena gnosis, los gnósticos, como ya lo hemos dicho, creen que nosotros somos dioses y que podemos ser dioses, y ya lo he hecho muchas veces. Los dioses, sus dioses, los hombres que se han dicho ser dioses, siguen muertos, siguen ahí, siguen en sus tumbas, y hay unos vivos que salen y dicen, no, es que se desarrolló, llegó a un estado de maestro
y está en otros planos de existencia. Y cualquier otra mentira se inventan, pero la verdad es que siguen muertos, no han resucitado. El único que ha resucitado es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Murió y al tercer día resucitó. Es el único Dios para nosotros. Ahora yo sí les pregunto, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde están sus dioses? Nuestro Dios está vivo, está a la diestra del Padre, está en gloria, esperando su momento. Pero los dioses de ustedes, o más bien los que se hacen llamar dioses, siguen muertos. Por ende, la gnosis es mentira, porque no hay una evidencia, ¿sí? Ni en la práctica, porque tú puedes practicar lo que quieras y lo que más vas a sacar es que te pegues una entidad grandísima, pero no vas a llegar a ser Dios. Y a los hechos, pues me remito, porque ahí están los hechos. Y todos los grandes gnósticos se han dicho ser Dios. Samael no fue el único. Incluso se hizo llamar el quinto jinete del Apocalipsis. Entonces se hizo llamar, se hizo llamar el quinto ángel, ¿sí? El quinto ángel. Se hizo llamar el hombre del caballo blanco. Y a mí no me crean, pueden leerlo en su libro Apocalipsis develado, creo que se llama. Sí, creo que es ese libro. Apocalipsis develado. En ese libro él dice ser el Cristo. Entonces, pues nosotros sabemos que Cristo solo hay uno y es nuestro único y Señor y Salvador, Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, el ungido del Gran Altísimo. Es el único, no hay otro. Y tanto así, que como les digo, todos han muerto y nadie ha resucitado más que Él. Para Él, por cierto, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, bueno, entrando un poco a lo que es la secta gnóstica, ya creo que hemos hablado sobre los gnósticos, sobre qué es lo que hacen y toda esta cuestión. Hay mucho todavía más de qué hablar, pero quiero enfocarme un poco a su cuestión sectaria. Es decir, la gnosis es una secta. Se reúnen en casas, o en algún departamento o en algún local que sirve o funge como reunión para estas personas, ¿sí? Esas personas se reúnen casi secretamente. ¿Por qué? Porque las personas que no han entrado a la gnosis no sabrán mucho de lo que les hablo, pero los que ya han estado en la gnosis o que están en la gnosis sabrán que hay una segunda cámara y hay una tercera cámara. Entonces tú puedes ir a una conferencia gnóstica y no volver jamás, pero si tú sigues y sigues y sigues, como muchos estuvimos en la gnosis y llegamos a lo máximo de la gnosis, te darás cuenta que tienen cámaras secretas, es decir, cuartos o habitaciones llamadas cámaras donde se hacen rituales. Rituales pues gnósticos, rituales de alta magia, rituales de cadenas, rituales de runas y hasta las misas en el lumicial. Entonces cualquier gnóstico sabrá de lo que estoy hablando. Entonces es una de las cosas por las cuales es sectario, sí, porque esconden algo. Ellos se esconden para hacer sus ritos, se esconden para hacer sus prácticas, sí. Entonces inconscientemente el que se esconde es porque algo oculta. Entonces, y no tan inconscientemente. Entonces, otra de las cuestiones porque son sectarios es porque quitan la individualidad de la persona, la castran, la van castrando poco a poco para que vaya saliendo vayas alejándote de las personas, ¿no? Por sus ideas, sus creencias, ¿no? Y que no te vayas a contaminar según ellos. Entonces, leamos un poquito lo que dice que es una secta. Las sectas son subculturas que realizan actos desviados. Es un grupo cerrado con ideología predominante que marca el desarrollo de la persona.
aquí es muy importante porque sobre todo en la gnosis, y si tú que me escuchas tienes un hijo, un familiar, ya sea tanto como menor de edad o cualquier edad, pero me enfoco en las personas que son menores de edad, muchos adolescentes, jóvenes caen en la gnosis, en estos grupos sectarios. Y estas sectas, como dice aquí, quiero detener un poco, que dice con ideología predominante que marca el desarrollo de las personas. Eso es muy importante porque, y no lo damos cuenta o no le damos tanta importancia a este punto en las sectas, o no prestamos atención a los grupos a los cuales se inmiscuye la persona, de cualquier índole, no solo en la gnosis, sino en cualquier tipo de, ya sea religioso, político, vegano, no sé. Pero ¿qué pasa? Que obviamente una persona, un niño, un adolescente, un joven que no tiene la madurez, ¿sí? Al momento de meterle esas ideas, de creer fielmente en lo que esas personas, en los que esos líderes les están enseñando, sí, mutilan su desarrollo personal, mutilan su desarrollo inclusive psicológico, mental, porque es tan ferviente su deseo, su creencia, y su deseo de querer hacer dentro de esa estructura, dentro de esa logia o dentro de ese lugar donde se sienten acogidos, por cierto, que es una característica de las logias, sentirte acogido, sentirte identificado, ¿sí? En carencias que tú tienes. Entonces, que merman el desarrollo. ¿Por qué? Porque empiezas a hacer cosas que no están adecuadas o empiezas a dejar cosas que no son adecuadas. Por ejemplo, yo conocí gnósticos que chicos, personas que eran chicas, adolescentes, que dejaron la escuela, otros que dejaron familia, otros que dejaron trabajo, otros que dejaron una infinidad de cosas personales que eran para su bien, para su desarrollo como personas, por irse de misioneros o por irse en busca del conocimiento gnóstico a otra escuela, a otro lugar o a los Centrum Supremum Santuarium. Perdón, al Supremum, perdón, al Santuarium Supremo, al Santum Supremum Santuario, que son las sedes grandes de los gnósticos en este caso, que ahí se van a formar como instructores para irse a los que los mandan a diferentes partes. Entonces, esas personas mutilaron su vida, ¿sí? Tanto personal como marital. También conocí personas que estaban casadas y dejaron su familia, dejaron a sus hijos, dejaron todo por irse. ¿Por qué? Porque les inculcaron una idea equivocada, les lavaron el cerebro. Esas personas a lo mejor con buena intención, pero dentro de un lavado de cerebro no hicieron lo correcto. Tanto así que muchas de esas personas que yo conozco, sus vidas fueron un desastre, no llegaron a nada, se desilusionaron totalmente de lo que vieron, vivieron e hicieron ahí, y de lo que a ellos mismos les hicieron, porque no deja de ser una secta. Y recordemos que dentro de una secta hay tanto abusos físicos como abusos a tu integridad física, abuso a tu integridad sexual. Sabemos que hay en las sectas tratas de blancas, sabremos que hay cuestiones de drogas, hay corrupción. Mucha gente no lo cree y mucha gente no cree, y justamente gnósticos tal vez no lo crean, pero porque no saben lo que realmente pasa ahí, ¿sí? Entonces eso no quiere decir que no pase. Es como en la Iglesia Católica, todo el mundo sabe que hay pedofilia hasta más no poder y que hay muchos padres sacerdotes han violado y abusado a niños durante años. Es una crueldad aberrante, pero la gente sigue yendo y la gente prefiere taparse los oídos y no escuchar. Pero eso pasa en las sectas, que por cierto la Iglesia Católica es una de las sectas más grandes del mundo. Pero bueno, hablando de los gnósticos y hablando de las sectas, pues mutilan el crecimiento, rompen, ¿sí? Con los planes,
con el desarrollo individual de la persona, destruye familias, destruye hogares, porque son influenciados. Muchas veces, porque me van a decir, no, es que nadie los obliga, sí, pero muchas veces a un menor de edad le inculcas tanto una cosa, lo vas induciendo psicológicamente, lo vas seduciendo psicológicamente, porque no me van a decir tampoco que a la persona que abusan sexualmente nadie lo obligó. Muchas veces sí se lo obliga y otras veces se seduce, pero eso no quiere decir que esté bien. Sigue siendo un violador la persona que lo hizo. Entonces, lo mismo pasa en esta cuestión. Por eso si tú tienes un amigo, un familiar, que está inmiscuido no solamente en la gnosis, en otros grupos, pues aguas, estúdialo bien, investígalo bien, ve, investiga qué es lo que está pasando con esta persona, con tus hijos, ¿sí? Porque puede mutilarte el desarrollo, y estamos hablando nada más del desarrollo, puede estar en peligro hasta su vida, porque muchas de esas personas viven en condiciones de escasez alimenticia, económica y de abusos. Entonces cuidado, y es una de las características de las sectas. Entonces, otra definición dice también, es una organización, un grupo que intenta imponer su ideología sobre un grupo de personas, generalmente sometiéndolas a todos esos individuos que le integran. Es decir, muchas veces en las sectas, en las logias, te someten sin que te des cuenta. Muchas veces te someten de una manera vil, pero otras veces te someten sin que te des cuenta. Te lavan el cerebro. Generalmente estas personas, o las personas que están en una secta, son unos narcisistas. Son personas que tienen un problema totalmente de personalidad, despersonalizados totalmente, y que te envuelven. Son generalmente apacibles, carismáticos, empáticos, se presentan como empáticos, amables, sublimes, sonrientes, pero en el fondo esconden perversidad. Son narcisistas, están enfermos y manipulan a la gente. Entonces, por eso es que la gente no se da cuenta, y generalmente la persona que está fuera es la que se da cuenta y puede ver cómo es la persona que está manipulando, en este caso un líder de la secta o de lo que sea, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, y hay que tener cuidado con esas personas, saberlas identificar, cómo manipulan. Entonces te someten tu voluntad. Cuando menos piensas, estás haciendo lo que ellos quieren, solo lo que ellos quieren que hagas, de una manera sublime, pero que al final de todo y en cierto punto, cuando ellos, o más bien tú, hagas algo que a ellos no les guste, vas a comenzar a ver su verdadera cara, su verdadero rostro, ¿sí? Vas a ver cómo cambian y sale el lobo que realmente son. Entonces, porque no están acostumbrados a un desdén, a cualquier principio de rebeldía o de imposición ante ellos, y te van a someter con más fuerza, y va a ser muy difícil que tú salgas de ahí. Generalmente las personas que tienen estos problemas o son sometidos o inducidos o son manipulados por alguna secta o líderes de alguna secta, sienten culpa, sienten miedo, y sobre todo, a pesar de esos sentimientos negativos, sienten una gran adoración y un gran amor por aquella persona, en este caso su líder, quien los manipula. Y es un principio psicológico que se ve en psicología, pero no voy a entrar en ello. Por eso hay que tener cuidado, ¿sí? No solamente en la gnosis, sino cualquier, como digo, secta de índole político, religioso, económico, ya sea veganos, etcétera. En sí las sectas no se alejan de la sociedad, sino están dentro de la sociedad. Es decir, aunque son secretos discretos, están dentro de la misma sociedad y hacen sus funciones, pasan por desapercibidos muchas veces. Por ejemplo, tú ves una escuela gnóstica y dices, es el póster principal siempre, cátedras de lunes, miércoles y viernes,
este, y los temas que se ven, no sé, la vida y la muerte, bla bla bla, el, los proyectos ovni o qué son los ovni, la alquimia, qué es la alquimia, qué hay después de la vida, todos esos estelares tan apantallantes. Y pasas y dices, bueno, pasas como si nada, una sociedad o un grupo de personas que hablan sobre esto y nada más, pero nunca te preguntas qué hay adentro realmente y qué está pasando realmente adentro. Eh, ¿Por qué? Por la discreción, por el oscurantismo que se vive ahí, ¿sí? Entonces, inclusive a los mismos miembros de la Gnosis se les prohíbe hablar de lo que hacen adentro. No solo esto, que es una de las características de una secta, sino que se te prohíbe leer otros libros de Samael Aun Weor. Perdón, se te prohíbe leer otros libros que no sean de Samael Aun Weor. Se te prohíbe leer literatura diferente, se te prohíbe ver videos diferentes, algún tipo o cualquier tipo de información diferente a la gnóstica se te prohíbe. ¿Por qué? Porque es parte, ¿sí?, de una secta. Eso es lo que hace una secta. ¿Sí? Te aleja, te aísla, ¿sí? Te aísla de la comunicación, te aísla del conocimiento, te aísla de la sociedad. Entonces comienzas a ser presas de pues un lavado de cerebro y crees que eso y solo eso es la verdad, cuando pues es totalmente ilógico, porque no puede no puedes tener la verdad si estás encerrado, si estás en un solo núcleo, si no se te permite pensar, sentir por ti mismo. ¿Por qué muchas personas entran a las sectas o a las gnosis? Hay muchas personas que entran a la gnosis u otro tipo de sectas. En mi caso, por ejemplo, y en casos de muchos amigos que entraron a la gnosis o entramos a la gnosis, fue por un deseo de conocer más. Es decir, ya había leído mística, ya había leído ciertas cuestiones que la gnosis vino a impulsar, ¿sí?, todo lo que yo quería. Es decir, quería más conocimiento y ese conocimiento la gnosis lo tenía. Impulsó todavía más el deseo, incrementando pues todo lo que la gnosis me dio, es decir, conocimiento oculto, conocimiento nuevo, técnicas, todo lo que te puedas imaginar en cuestión de poder psicológico, control, autocontrol, pero a través de ese conocimiento. Y que no es un conocimiento común y corriente, sino es un conocimiento oculto, el cual te deslumbra. Y pues vas adquiriendo más y más conocimiento y pues más te metes en la gnosis. Ahora bien, ¿por qué otras personas entran? Pues yo la verdad no sé por qué otras personas entran a la gnosis. Eso es mi experiencia. Lo que sí sé es que en algunas sectas, y bueno, en la mayoría de las sectas, las personas entran por, como decía ahorita, sentirte identificado, porque tienes una familia disfuncional. Tiene que ver con muchas cuestiones psicológicas, es decir, con todas las carencias que tiene una persona, con todas las problemas, con toda la falta de confianza, de una red de apoyo familiar, de una falta de comunicación. Generalmente las personas con esa baja autoestima, con todo eso maraña y bola de problemas, ven en una secta, en un grupo social, en este caso sectario, el apoyo, se sienten identificados, ¿sí? Algunos se sienten identificados porque ese apoyo es en la política, otro es en cuestiones místicas y otras en muchas cuestiones, ¿no? Hay algunas personas que ni siquiera les interesa el conocimiento o no les interesa ser parte como tal, o que resuenen con el tema de la secta, pero están ahí porque los tratan bien o porque se sienten cómodos e identificados. Pero eso no quiere decir que no vayan a ser parte de una manipulación. Al contrario, creo que son los más fáciles de ser manipulados, de ser presa de ellos.
Entonces hay que tener en cuenta a los hijos, a tus hijos, si tienes hijos, a tus hermanos, no sé, a la persona que esté pasando por eso, y sobre todo en tu núcleo familiar, porque si ya una persona, y si es menor de edad, está con esa tendencia a querer estar en una logia, querer estar en una secta, en querer estar en una organización que tú no sabes cuál es su fin, ni qué se esté llevando a cabo, aguas, ¿sí? Lo más recomendable es la comunicación, la confianza, estar alerta, tapar esos baches, sí, que hay entre las personas, entre los miembros familiares, para que no ocurran ese tipo de problemas, porque parece que no, pero esto puede llegar a ser un gran problema y puede dañar tu vida para siempre, tanto emocional, psicológica y mentalmente. Y esto eh, no me creas a mí, búscalo, pregunta, ve las estadísticas en internet, en algunos artículos de gente que ha sido afectada por la gnosis y otras sectas, pero hoy en día hablamos de la gnosis, la cual es igual o peor que dañina que otras. Entonces, como les decía, una de las cuestiones pues sectaria es eso, ¿no? El lavarles el cerebro con, con una creencia, una ideología. En este caso, pues la creencia gnóstica de que Samael es el avatar, es el Cristo, es la persona que va a venir a salvarlos, cuando totalmente es mentira. E incluso él mismo dejó una carta en su gran locura de su megalomanía, diciendo que él regresaría en el caballo blanco en el Apocalipsis, sí, cuando Hercúbulos llegara. Es una cuestión totalmente desquiciada. Este hombre estaba endemoniado totalmente, y sus adeptos siguen creyéndolo, siguen rindiéndolo de culto, que es otra de las características de las sectas, que, que divinizan, idolatran a la persona. Por ejemplo, si tú vas a un ritual gnóstico del domingo, la misa gnóstica gira en torno a la adoración del maestro. Tienen su foto, tienen algunos en sus cuartos tienen la foto grandísima, y ahí se le rinde culto. Incluso tienen un himno al maestro. Entonces totalmente es una locura. Están idolatrando un ser humano que no hizo nada, que nada más estaba lleno de demonios, de entidades, y que engañó a la humanidad, y que se dijo muchas cosas que eran mentira. Se necesita estar loco, con todo respeto, para creer que una persona como Samael, y como él lo dijo, tiene una momia en Egipto en la cual reencarnaría, sí, y vendría a terminar su obra, lo cual pues no ha pasado. Muchos dicen que están en algún planeta peleando la batalla, los caminos y los senderos de Venus. Una locura totalmente. El caso es que esas personas idolatran al Samael Aun-Weor. Entonces esto es demoníaco, esto es antibíblico, esto no está en la Biblia. Recordemos que el único y Señor y Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en sus rituales no solamente se idolatra a Él, que es su centro, sino en la misa se adoran, o se hablan, o se invocan, se mantralizan deidades egipcias, deidades griegas, que ni siquiera se conocen, que yo de mucho tiempo después empecé a investigar y dije, ¿qué se está mantralizando? Son meramente demonios. O sea, ellos te lo hacen ver como que son entidades buenas, y ni siquiera muchos de los gnósticos no saben, muchos inclusive de instructores, sacerdotes que están oficiando, no saben lo que está pasando. ¿Por qué? Porque están invocando cosas que no son de Dios, son cosas negativas. Ponte a investigar, tú si eres gnóstico, en tu liturgia, no te vayas a los libros, ven tu liturgia y busca quiénes son esas entidades que tú estás invocando, y te das cuenta que son demonios, ¿sí? Entonces no me vengas que son regentes planetarios y los ángeles. No, son ángeles caídos, y las entidades que estás
invocando son entidades demoníacas. Y esos rituales, quiero decirte también, que esos rituales vienen de Aleister Crowley, el mayor satanista del siglo XX, el mayor brujo del siglo XX, quien revolucionó totalmente, sí, el ocultismo, el brujo de brujos. Y esos rituales los copió para su misa gnóstica Arnold Krumheller. Y Samael Aun Weor copió a Arnold Krumheller los ritos de Aleister Crowley. Ya sabrás a quién estás invocando. Investiga quién fue Aleister Crowley. Entonces, aguas por ahí. Entonces imagínate, hay niños que están haciendo sus mantras, hay niños que están involucrados en eso. ¿Cómo es posible que haya niños en esas prácticas y estén parasitándose cada vez más, haciendo mantras, haciendo prácticas que están abriendo su mente, su cuerpo, para la contaminación del mismo y de su alma? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, con lo que se mantraliza adentro, con lo que se dice adentro, con lo que se hace adentro. Te van a decir que es de luz, que es hermoso, que todo aquel que habla en contra del maestro y de la gnosis es porque está equivocado, y que los aman, pero que están perdidos y están atacando porque la fuerza del mal ataca al maestro. No es cierto, estás lavado de cerebro, es lo que estás. Porque tienes que abrir los ojos, que eso no es una cuestión normal, natural. Ponte y sé serio y un minuto ponte a meditar, a pensar si eso que estás evocando, siéntelo, siente si es bueno, piensa si es bueno, pero por ti mismo, no porque te lo digan. ¿Por qué? Porque otras de las características que hacen las sectas, en este caso también las de Samael y algunas otras sectas que han salido por ahí, en muchas no, pero en otras que he conocido que ni siquiera tiene el nombre, que ellos se hacen llamar canalizadores, y que esos grupitos salieron de la metafísica, de todos esos esenios que en los años 70 hicieron un boom con los libros de Connie Méndez y algunos otros autores. Han quedado rezagados por ahí, pero todavía existen y hacen cosas parecidas a los gnósticos, pero enfocados nada más a la metafísica. No entran en cuestiones ritualísticas, pero de igual manera tienen una idiosincrasia en cuanto a la espiritualidad. Y una de esas características, les digo, es que ellos dicen: no, es que todo es amor, no, es que todo es paz, no, es que todos estamos conectados y no tenemos que pensar, solamente siente con el corazón. Todo es con el corazón. Y quiero decirte que no todo es con el corazón, que es con la mente, que es con el raciocinio, ¿sí? Tú no puedes pensar con el corazón. Para eso Dios te dio el razonamiento, ¿sí? Para eso Dios te dio el corazón, para sentir, para amar, ¿sí? Los gnósticos transgiversan mucho esta cuestión, porque dice que con el corazón se piensa y con el cerebro también se siente, y eso es totalmente una locura. Yo no digo que no uses tu emotividad, tu corazón, esa sensibilidad que hay, que para eso que es el centro de tus pensamientos, de las emociones, del sentir, ¿sí? Pero no es en sí su función. Para eso Dios te dio el cerebro, para pensar, para razonar, y esa es una de las cosas de lo que las sectas te dicen, y de igual manera los gnósticos, es que siente con el amor, siente con el corazón, todo es amor, y vives en un estado, en un ensueño que no es natural, que no es real, que no es. Tienes que analizar también por ti mismo, tienes que ver, y ahora sí, analizando, conociendo la verdad, tranquilamente, con toda bondad, paciencia, entonces disiernes, ¿sí? Disiernes con la mente, con tu cerebro, y después disiernes con el corazón. Tienes que usar las dos cosas, no solamente, sí, es que todo es amor, y todo es amor, y muchas sectas, por ejemplo en Estados Unidos en los 90, porque todo era amor y todo era paz, muchos se suicidaron porque creyeron que iban a ir al cielo, y no es así. Eso, perdóname, pero es una estupidez total.
porque no puede ser. O sea, es una estupidez, te lo digo porque no, no porque quiera ser duro, sino que es una estupidez. Porque todo aquello que es infructuoso, todo aquello que es sin sentido, todo aquello que no tiene una razón de ser y se hace, es una estupidez. Y está dañando tu integridad, tanto que gente ha muerto por ese tipo de conceptos. Entonces no caigas en eso, piensa, analiza y analiza qué es lo que hay en esos rituales, en esas deidades que te dicen, ¿sí? Que son totalmente demoníacas. Y no me vas a decir, es que son los grandes maestros de antaño y el gran conocimiento, y que es una cuestión religiosa la de no, que piensan como ustedes. No, es que investiga, y después de que investigues, si te quieres quedar con el mismo concepto, pues adelante. Ya sería muy necio, porque si tú investigas verás que estás adorando a entidades demoníacas. Inclusive las entidades de que Aleister Crowley dice en sus libros, plasma en sus libros, evoca en sus libros, que se evocan en los rituales gnósticos, son entidades y demonios que se evocaban en el antiguo Egipto. Entidades asesinas, destructoras, otros tantos príncipes que realmente existieron pero que eran asesinos, y que invocan a los espíritus de esos príncipes asesinos sedientos de sangre. Entonces aguas, tanto que se la han iluminado los gnósticos, y muchos que están en contra del Dios creador porque no han leído la Biblia y creen que porque él es un asesino, pero no es así. Hay que leer bien la Biblia, no hay que sacar nada de contexto. Entonces le arguyen le atribuyen, esos, valga la redundancia, tributos a Dios, mientras ellos adoran a entidades asesinas, obscuras, demoníacas. O sea, eso es terrible y eso es ignorancia. Entonces hay que tener cuidado con esa cuestión sectaria. Entonces te digo, eso es una de las cuestiones que hacen los gnósticos. Si tú estás en eso, cuidado. Si tú tienes a alguien, cuidado. Si tú estás empezando en una secta gnóstica o de cualquier índole, cuidado, ¿sí? Tienes que tener discernimiento, ora al Señor, no te dejes ir por lo deslumbrante que pueda ser el conocimiento gnóstico, esotérico y del maestro. El maestro murió y sigue muerto. Quizás esté en el infierno, lo más seguro. Pero recuerda que solo Cristo es el que salva. Ni un maestro gnóstico, ni otro, ni nadie. Nadie salva más que nuestro Señor Jesucristo. Ni un líder religioso ni sectario, por más hermoso que hable, bonito, elocuente, ¿sí?, te va a salvar. Ahora bien, uno de los peligros en cuanto a tu integridad personal también, ahorita recordé, es el cuerpo doctrinal en sí. Es un lavado de cerebro, pero hay una parte esencial en la cuestión para la destrucción del defecto. Los gnósticos sabrán de lo que hablo en cuanto a la alquimia sexual. Esa alquimia sexual, en el acto sexual, en el acto alquímico, los gnósticos pretenden llegar a la iluminación. Entonces en ese acto, para ellos, el eyacular o el no terminar la relación sexual en cuanto a placer, el guardar el semen, es algo esencial para ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque según ellos, a través de esa retención, de ese poder, de esa fuerza seminal, sube por tus conductos de tu anatomía esotérica y despierta el kundalini. No vamos a hablar si despierta o no el kundalini, de que hay energía, pero eso no quiere decir que sea bueno, ¿sí? O sea, no está preparado el cuerpo para eso, ni está hecho para eso. El cuerpo se hizo para procrear, tu centro sexual se hizo para procrear, para descargar esa energía y hacer un creador, para crear una vida, ¿sí? Para ser un creador de vida, o sea, tener un hijo. No que seamos creadores, dioses, no, como te lo enseña la Gnosis, porque dicen también que en la alquimia se crea entidades, pero eso es una cuestión muy, muy diabólica que hablaba el tantrismo negro del Crowley. Pero estamos hablando de crear un ser vivo, un hijo,
en una pareja no está hecho para retener, porque puedes dañarte el cerebro, puedes dañar tus nervios. De hecho, en los tratados alquímicos, en los tratados mágicos, todos los maestros dicen, estos prácticas no son para el neófito, no son para los principiantes, sino son para maestros, porque muchos tienden a la locura, y realmente muchos maestros quedaron locos. Muchas personas que intentaron ir por la vía de la alquimia, del tantra, en sus neurosis por esa energía quedaron locos. No es una energía normal que se debe despertar, no es diabólico. La energía sexual se hizo para eso, para procrear, para tener hijos, sino para reprimirla, porque te reprimes y te haces más mórbido. Sí, empiezan a generarte deseos y querer placeres anormales, totalmente desviados. Y otra, te estás dañando los órganos sexuales. Si bien los gnósticos dicen y te van a jurar y perjurar que en el acto sexual, en la retención, el semen sube, no sube, porque eso no es normal, es una locura. Que haya una fluidez de energía, sí lo puedo hablar y no me voy a meter en eso, pero lo que estás haciendo es que estás dañando tus órganos sexuales. En este caso, más que nada el hombre, porque estás hecho para eyacular, y al momento de no hacerlo, de contenerte, sí, estás inflamando tu próstata, estás haciendo un mal uso de tu próstata, de tu miembro viril, lo cual hace que te dé cáncer de próstata, lo cual hace que tengas problemas renales, tengas problemas en tus vías urinarias de infección, tengas problemas de infección también en los riñones, que tengas problemas con el tiempo de falta de deseo, de líbido, y es porque no es natural, vas dañando tu cuerpo. Entonces ve con un médico, habla con un urólogo y dile que si lo que los gnósticos están diciendo es correcto, y te van a decir que es totalmente una locura. Los gnósticos te van a jurar y perjurar que sí existe, pero no es verdad, ni siquiera ellos mismos lo practican al 100%, porque se darán cuenta que en un momento eso no les va a funcionar y los van a lastimar. Entonces no creas en el engaño también de esa secta en cuanto a tu sexualidad, que te meten un miedo, porque te dicen es que si tú derramas tu energía sexual estás blasfemando contra Dios y estás tirando la vida. Sí, yo no estoy tampoco de acuerdo con la masturbación, que la prohíbe la palabra de Dios, y prohíbe también perder tu energía fuera de la mujer. Tú tienes que desbordarte dentro de tu mujer, ¿sí? Ni tampoco hablo que seas promiscuo, sino cada quien sepa tener su esposa en dignidad. Pero no es normal el tipo de sexualidad. Entonces no creas si te han metido ese miedo de que te vas a ir al infierno, vas a perder tu alma, porque no es verdad, ¿sí? Con eso tampoco te estoy incitando a la masturbación, no, a que tengas tu esposa y tu pareja y vivas el matrimonio como lo indica la palabra de Dios, pero no a que hagas esas prácticas que son una locura, que solo te van a llevar a la perdición. No esperes llegar a ese punto, porque si eres una persona asidua en eso y que realmente cree, lo vas a llevar a cabo y realmente te vas a dañar. Entonces es otra de las cosas que te meten miedo en cuestión de tu sexualidad. Por eso es que hay muchos problemas de divorcio dentro de los gnósticos, bastantes, dentro de las sectas gnósticas. ¿Por qué? Porque están desequilibrados mental, sexual y psicológicamente. Entonces es un poco de lo que quería hablar con ustedes hoy, de que tengan cuidado, de que si tienes un familiar o una persona, tomes cartas en el asunto, tengas cuidado y no caigas en el engaño de los gnósticos. Samael no es un dios. Samael fue un humano que fue engañado por ángeles caídos, por seres de oscuridad, que engañó a muchísima gente, que tenía un conocimiento extraordinario del ocultismo, pero que era un hombre engañado solamente. No es ni un dios, no es nada de lo que te dijeron ser. Recuerda que el único salvador, ¿sí?, es nuestro Señor Jesucristo, quien es el que dio su vida por nuestros pecados, por nosotros, ¿sí? No es ni la Virgen Kundalini ni la Madre Kundalini, que en el acto
tántrico viene y mata al defecto, al pecado. Es una mentira totalmente, es un descabellado. Solo Jesucristo, el Verbo hecho carne, solo Dios que se encarnó, es el que en la cruz murió por nuestros pecados y no otro hombre mortal, pecador, insano. Porque déjame decirte que aunque muchos no lo crean, Samael tuvo muchos disturbios en su vida, tuvo muchas desviaciones, aunque a pesar que era moralista totalmente y que odiaba aparentemente la sexualidad, tenía cierta perversión. Y solo falta ver su aspecto psicológico, que un psicólogo le haga una perfilación para ver que ese hombre estaba desquiciado por tanta represión, por tanta megalomanía, por tanto orgullo, porque fue engañado, se dejó engañar. Entonces, no seas uno más, no dejes que esas sectas se apoderen de tu vida, de tu mente, de tu alma. Lee la palabra de Dios, investiga en la palabra de Dios, ora al Señor si estás pasando y atravesando en un momento difícil, que digas no sé qué hacer, estoy en esta secta, en fulana secta. Si estás en cualquier circunstancia negativa de opresión, ve a la Biblia, ve la palabra de Dios, estúdiala tranquilamente, no te desesperes, léela, ora, pídele al Padre en el nombre de Jesucristo que te ayude, ¿sí? Y verás cómo Él te ayuda a salir de todas esas dudas sectarias, de todas esas ideologías gnósticas, ocultistas, que solo provocan oscuridad y maldición en el ser humano. Y toma en cuenta, cuida a tus hijos, cuida a las personas que están alrededor de ti, que no caigan en ese tipo de situaciones. Bueno, es todo por el día de hoy, por el momento. Muchas gracias por escuchar, espero que haya sido de bendición, y quisiera hacer una oración para que pues toque tu corazón el Señor, y si estás pasando por un momento de aflicción, pues dejes que entre en tu corazón el Señor, que seas humilde, que dobles las rodillas a Él y puedas pedirle ayuda y que Él te responda conforme a su voluntad. Padre, Señor glorioso, estamos y estoy aquí delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por tu presencia, Señor, por tu dirección, por tu gran poder que nos cubre y nos protege, Señor, porque nosotros no somos nada, Padre. Danos la fuerza porque somos débiles, Señor. Danos sabiduría porque no tenemos sabiduría, Señor. Danos comprensión, el entendimiento, Señor, que el mundo, la vida, la sabiduría del mundo no nos da. Dale a todas las personas, Señor, conforme a tu voluntad, tu gracia y tu misericordia, Señor. Sabiduría, fuerza, Señor, que toque su alma, su vida, Señor, su corazón, para que sean sanos, Señor, para que sean liberados en el nombre de Jesucristo, Señor, de toda opresión, de todo mal. Divino Señor, glorioso, que sean desprendidos de todo mal, de las vendas que sean caídas, Señor, que se den cuenta, Señor, dónde están parados, y están parados en el fango, Señor, y que tú seas su sustento, Señor, que tú seas la roca, Padre. Te lo pedimos muy humildemente, Señor. Te pido por las vidas de las personas, Señor, que están mal, que están en el oscurantismo, Señor, y que no tienen una ayuda, que no ha llegado, Señor, tu conocimiento. Pero esperemos que este mensaje, Señor, y que con tu palabra, Señor, salgan adelante, Señor, conozcan la verdad, que te conozcan a ti, Señor, que eres el único Dios verdadero, Señor todopoderoso. Te lo pido yo muy humildemente, Señor, y por todas las personas, Señor, que están en tu ministerio y que están abriendo los ojos a toda esa gente que necesita de ti, Señor. Te lo pedimos muy humildemente, cúbrenos y protégenos bajo tus alas, Señor. Te pido por todos ellos. Gracias infinitas, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, nos vemos nos escuchamos en otro video. Espero que haya sido de bendición y que se encuentren bien. Nos vemos a la próxima y Dios los bendiga enormemente.